Bienvenidas y bienvenidos al segundo Foro Intemperie, un espacio organizado por los medios Árbol Invertido y Alas Tensas. Acá están Francis Sánchez y Liliana Álvarez, directores respectivos de los medios. Agradecerles siempre que tengo la oportunidad por la confianza que nos da, digamos, la comunidad artistas, pensadores, etcétera, que de alguna manera necesitamos un espacio para compartir ideas en torno a temas urgentes alrededor de Cuba. Esta segunda edición se ha abierto mucho más porque, bueno, ahora también con esta inauguración estamos presentando por primera vez públicamente una galería, Resist Art Gallery, de Polonia, que está, su perfil es de artistas de Latinoamérica con un compromiso con el arte político, el arte socialmente comprometido, y como parte de la presentación de la galería, pues la curadora Sol Beifón, que tengo aquí a mi lado, pues ha preparado una exposición que también estamos inaugurando en esta oportunidad. Todo este, digamos, movimiento, ¿no?, que hemos estado trabajando para esta segunda edición ha sido gracias a varias empresas, organizaciones, institutos que nos han ayudado y que voy a mencionar. En primer lugar, Misfit, un conglomerado ecléctico increíble de empresas desde tecnología de seguridad a producción cinematográfica, Idealista, Instar, Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt, y la propia Resist Art Gallery.
Bueno, hoy tendremos la inauguración de la exposición Las Mieles, que como dije, curada por Solveig Font, en representación de la galería Resist Art. Y antes de darle la palabra a Solveig, bueno, solo mencionarles que tendremos en el programa mañana, estaremos a las 4 de la tarde presentando el libro de Henry Eric Hernández, La Imagen Infamante. Y a las 5 estaremos haciendo un panel público sobre 2 exposiciones que en realidad fue, digamos, la idea inicial de este foro, que era poner a discutir 2 exposiciones de arte cubano en contextos internacionales. La primera, Obsesión, de Solveig Font. Solveig Font es nuestra mayor habitué en el foro ya, y sin autorización, Contemporary Cuban Art, curada por Wen Unger y Abel González Fernández. Vamos a tener mañana los curadores y vamos a estar como conversando un poco sobre las conexiones que hay entre estas 2 exposiciones, que son muchas, y un poco también esta exposición de alguna manera es también, bueno, refiere un poco a esas 2 exposiciones, a los artistas que la componen, etc. Yo no voy a hablar de la exposición. Sobre todo quería mencionar un primer detalle, por ejemplo, esa obra que hay ahí de Luis Manuel Otero Alcántara, que es dibujo al carbón Dibujo al carbón. Retrato al carbón. Retrato al carbón del gato de Schrödinger. Retrato al carbón del gato de Schrödinger. Hay 2 fechas y las 2 fechas apuntan a las 2 inauguraciones de estas 2 exposiciones que he comentado anteriormente, ¿no? Por solo poner un ejemplo de cómo esta exposición también está tributando a estas 2 exposiciones de las que estaremos hablando mañana. Y el tercer día, que va a ser el sábado, a las 5 de la tarde vamos a tener un programa de vídeo donde vamos a ver materiales en proceso de desarrollo, distintos estadios de producción de Carlos Quintela, Heidi Hassan, Carlos Alejandro Halley, Claudia Claremi, Kevin Ávila, Aminta de Cárdenas y Germán Abel. Vamos a tener un programa de aproximadamente 1 hora y 20 minutos, a las que están igualmente invitadas a todo lo que vamos a estar haciendo acá en el foro. Por último, quería también agradecer a Patricia Satora, que está aquí presente, que es la fundadora de Resist Art Gallery, junto con Agnieszka Gakiewicz, que está en Polonia, y que bueno, que agradecerles también públicamente porque, bueno, por haber creado en principio esta galería, que yo creo que es necesaria, es decir, una galería que no solamente está interesada en una obra de arte, sino que también esté interesada en la postura cívica del artista. No solo interesada, sino que parte de su función también esté abocada a proteger esa actitud, ¿no? Y yo creo que eso es bastante hermoso y también bastante necesario, especialmente en el contexto del arte cubano, ¿no? Que como sabemos, muchos de los artistas que están participando en esta exposición o están presos, como el propio Luis Manuel Otero Alcántara, que está cumpliendo una condena injusta de 5 años de prisión, varios artistas exiliados que actualmente están residiendo aquí en Madrid, y bueno, artistas que han sufrido prisión, violencia policial, etc. Es decir, en el contexto cubano actual, yo creo que Resist Art Gallery es absolutamente necesaria, y bueno, quería darle las gracias a Patricia y a Aga. Y bueno, agradecerle a todos los que nos han apoyado para que esto salga. Ha sido, bueno, ustedes lo saben, ha sido un trabajo bastante intenso en muy poco tiempo. Y nada, sin más, le doy la palabra a Solveig y muchas gracias por acompañarnos. Yo voy a ser más rápida. Como Lester dijo, para nosotros es un honor, para Patricia y para Agnieszka y para mí, poder abrir, inaugurar, ver nacer este espacio, esta galería. Es un compromiso súper intenso, súper grande, sobre todo porque además de los artistas que están dentro del espacio de la galería, que son artistas además de amigos, son artistas que han sufrido exilio, prisión, como dijo Lester anteriormente, y sobre todo la separación del país donde nacieron, decidas lo que decida, donde quieras vivir. Es un espacio, diríamos, para ayudar y contribuir a que esos artistas continúen trabajando y puedan seguir haciendo su obra, y eso es importante, y creo que la ayuda de este espacio va a ser fundamental. En cuanto a la exposición, Lester habló, se han hecho varias exposiciones en 2 años que han sido importantes, además de Obsesión, que le hicimos Marilyn Bollman, una galerista que está en Viena en estos momentos, en Viena, en la galería Entre, y
la exposición de Wayne y de Abel González en Estados Unidos. Han habido muchas otras exposiciones en Miami, en Argentina, y aquí de una manera u otra hemos querido unir varias de esas cosas. Por ejemplo, la obra de Kiko que está al fondo es una obra que estuvo en una exposición que curó Ana Meli Ramos en Argentina. Hay obras que estuvieron en la exposición en Obsesión, por ejemplo, hay una pieza, y hay obras que están dentro de la Galería de Cisal. Ha sido un compendio, ha sido complicado, difícil que pueda estar todo junto al mismo tiempo y convivir y que se entienda. Y a la vez este espacio que ven que es increíble y complejo a la vez como curadora. Solamente quería darle las gracias. Yo creo que lo más importante es que los artistas que están aquí, los artistas que estamos participando y todo lo que estamos aquí, gracias, y los artistas que están participando también, le agradecemos muchísimo la paciencia y haber dado para esta exposición todo de sí, ¿no? No sé, estoy un poco nerviosa, pero le agradezco muchísimo a todos, por favor, también Curro, Toirac. Bueno, hay obras en colección también, importante. Nosotros hemos querido también abrirnos un poco, si el mundo del cubano es bastante cerrado, si se quiere al principio, la emigración te lleva a convivir a una comunidad que tenemos, y hemos intentado, por lo menos en la exposición, tratar de abrirnos un poco a artistas ya del contexto español, que también tienen contacto con Cuba, como es el caso de las cuatro artistas españolas, Claudia Claremi, Jimena Cato, Cristina Garrido, y Tamara Arroyo, que son artistas que ya estuvieron en Cuba, que conocen el contexto, que han tenido una interacción, y yo creo que era interesante también conocer cuál es su experiencia desde su obra y desde su conocimiento sobre Cuba y el contexto cubano. Entonces yo creo que también era eso, ¿no? También un poco que integrarnos, nosotros a ellos y ellos a nosotros, también un poco que hacer dando y dando. Grabando. Bueno, el Foro Intemperie es quizás uno de los principales proyectos que hemos desarrollado dentro de Árbol Invertido y Alas Tensas, porque en primer lugar es un objetivo, ¿no?, que una estos dos proyectos, en el cual trabajamos muy unidos a Alas Tensas y Árbol Invertido, porque el Foro Intemperie es un proyecto múltiple, diverso. Pretende nuclear todas las temáticas y preocupaciones principales que como comunidad cubana y como gremio de artistas y activistas tenemos. O sea, que cada evento puede estar signado por un tema diferente, por una problemática diferente, siempre estamos conectados con lo que está pasando. Entonces, estamos en Madrid, es algo inevitable que en gran parte no hemos decidido, es producto del exilio y de toda la situación, la represión que nos ha traído hasta aquí, y entonces esa ha sido siempre la actitud, tratar de aprovechar todo lo que nos pasa y todo lo que tenemos en beneficio de las cosas que queremos hacer, ¿no? Si el régimen nos lanzó al exilio y nos puso en Madrid, pues bueno, este es nuestro escenario, esta es nuestra plataforma, y aquí estamos y vamos a convertir esto en una zona de acción y de creación, y eso es lo que estamos haciendo. Ahora mismo hay muchos escritores, intelectuales, artistas que por una situación u otra han venido a Madrid, ¿no?, y se han instalado en Madrid. Pues bueno, es una oportunidad que nos ha dado el gobierno cubano, que nos ha puesto aquí para que nosotros convirtamos a esta ciudad en un canal de transmisión para España y para toda Europa de la realidad nuestra, de las verdades nuestras que el régimen intenta ocultar, las historias, contar nuestras historias, hacernos entender, sensibilizar. Y entonces Foro Intemperie es un gran proyecto muy ambicioso en ese sentido. Hay muchas, se han sumado de manera solidaria muchos escritores y artistas que nos están colaborando, nuestro equipo ha crecido y cada vez que llega el Foro Intemperie pues crece mucho más, porque también tenemos muchos colaboradores ocasionales, que no solo ya el equipo profesional de trabajo de nuestros medios, y entonces esta es una oportunidad para eso, para trabajar todos juntos, mucha gente, sumar a la causa que es la razón de ser de Árbol Invertido, como es la búsqueda de la libertad de expresión y de la libertad máxima, y Alas Tensas, la lucha por los derechos de las mujeres y de todas las minorías a partir de nuestra realidad, la situación concreta de Cuba. Así que nada, estamos muy contentos con el primer Foro Intemperie y con este segundo mucho más, y estamos abiertos, tenemos muchas ideas y mucha imaginación y muchas propuestas, y van a seguir pasando cosas muy buenas.
Bueno, el foro realmente es una idea colectiva y es un proyecto colectivo. Sin la cantidad de personas que hay detrás de los medios que lo auspician, Alas Tensas y Árbol Invertido, y la cantidad de talento también diría, fuera imposible realizarse. También yo creo que hay mucho de sueño que quiere concretarse en este nuevo espacio más seguro, un espacio de libertad. El foro empezó con un solo día, como bien tú dices, y ahora se ha extendido a 3 días dentro dentro del contexto de la Feria Arco. Pretendemos o queremos convertir el Foro Intemperie en un espacio de libertad, de diálogo, donde la cultura cubana pueda conocerse desde su posición independiente, ¿no? Y de su relación con la sociedad, y cómo puede realmente el arte ayudar a la libertad de Cuba, ¿no? Y pienso que hay una responsabilidad en todos los artistas. Los que van a ver esta exposición se darán cuenta de qué conexión enorme existe con la realidad nuestra y cuánto realmente pone en evidencia un sistema opresor. Lo hace desde una responsabilidad, pero también de una belleza estética y desde una ruptura de maneras convencionales de expresión muy buena. Yo pienso que este foro ha ido creciendo, y ha ido creciendo sobre todo porque tenemos un equipo enorme detrás de cada una de estas ideas para que realmente se realice, y también tenemos la convicción de que solamente realizando alianzas, solamente teniendo un objetivo común, que es precisamente darnos a conocer como una cultura que trasciende los límites de la propia geografía insular, una cultura transnacional, transterritorial, que quiere expresarse en ese sentido, es decir, también en los lugares donde convive con otras culturas, en este caso con la cultura europea, y dialogar con ella también. Es decir, es una visión, diría yo, mucho más universal de la cultura cubana, que se pone en diálogo con otras culturas y que a la vez ayuda a mostrar a Cuba con una visión independiente, una visión de libertad, una visión fresca, una visión de responsabilidad con nuestra nación y con lo que queremos nosotros todos, que es precisamente, todas y todos, que es precisamente una Cuba libre, verdaderamente democrática. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Estamos en el Foro Intemperie. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Estamos en el Foro Intemperie 2, dedicado a arte, política y obsesión, acá en Madrid, en el espacio Muelle 36. Es el segundo día de nuestro evento, Foro Intemperie, y en este momento vamos a proceder con la presentación del libro de Henry Hernández, que ya hemos visto en el unboxing al principio y que tenemos aquí. Este libro, L'Immagini Infamanti, Arte, Burocracia, Peregrinaje y Violencia en Cuba. Un libro publicado por nuestra editorial Ediciones del Linde, la cual yo dirijo junto con Eliana Álvarez, y hicimos la edición. Y acá tengo a mi lado, aprovecho a presentarles a Julio Llopis, artista, que es el autor de esta obra que aparece en la portada, ilustra la cubierta de este libro de Henry Hernández. Tenemos online, estará con nosotros conectado desde México y podrá hablar para el público el autor del libro, Henry Hernández, artista
y para mí un magnífico ensayista que he como que descubierto en el proceso de publicación de este libro, y es lo que pretendo hablar a continuación. Vamos también a darle la palabra a Julio para que también nos hable. Quiero decir que el libro L'Imagen Infamante, a mí me ha sorprendido mucho. Es de esos libros que desde Cuba yo siempre notaba su ausencia, ¿no? Un pensamiento inteligente, culto, comprometido con la realidad, no cínico, no hipócrita, valiente, inteligente y con conocimiento de causa de los temas, ¿no? Desde el arte, de la cultura, problematizando lo que es la circunstancia más dominante que ha tenido la sociedad cubana y el arte y la cultura toda, que es el totalitarismo mismo, ¿no? Que ha signado, aplastado, moldeado nuestras vidas de una forma u otra, y lo sigue haciendo. Un totalitarismo cuya palabra en sí misma ya está prácticamente casi excluida de los estudios académicos en Cuba, como están excluidos actores principales que determinan qué se hace con el arte, qué es el arte en Cuba, quién es artista o no es artista, como son la seguridad del Estado, cuya figura no se denomina prácticamente en ningún estudio académico, o sea, revistas como Temas, usted las estudia y no, esa figura no existe, ¿no? Y se habla constantemente de funcionarios transitorios, que uno sabe que cumplen papeles secundarios y que los actores fundamentales que conforman el poder se denominan mejor a través de términos como la seguridad del Estado, que es difícil a veces poner un rostro, es difícil a veces documentar sus acciones, pero que han estado siempre ahí signando nuestras vidas. Entonces en este libro, L'Imagen Infamante es una figura que proviene de la historia, de esas imágenes que, o sea, cuando se iba a llevar a alguien a la picota pública, no bastaba solamente con matarlo, sino generar un código, una figuración simbólica de esa persona. Significaba mucho más que un culpable, un pecador, sino significaba un monstruo, el diablo encarnado en persona. Y pues se creaban determinadas imágenes que se circulaban entre la población, ¿no? Haciendo en un momento, o sea, en que la figuración de una persona, llevarla a una figura, pues adquiría un papel casi sagrado, mítico, ¿no? Y así se establecía la condena, ¿no? Esa imagen ya quedaba registrada un poco en el imaginario público de esa persona, era sacada, ¿no? De la normalidad, de la naturalidad, convertido en un monstruo a partir de esa imagen que se determinaba desde el pan, ¿no? Desde el poder se convertía en un canon de quién había sido esa persona y un poco despersonalizarla, ¿no? Henry lleva al contexto de Cuba esta figura. A mí, entre los valores que veo en este libro es el estudio de cómo el poder en Cuba, la burocracia, ha ejercido la violencia revolucionaria. Henry utiliza un término que me parece muy apropiado, la violencia divina, que es ese tipo de violencia que es inapelable, es inconsultable, no tiene, o sea, empieza por abolir todos tus derechos para emplazarla, para responderle, para exigirle una argumentación. Es una violencia arquetípica, casi que prenatal, o sea, es el derecho absoluto de la revolución por ser en sí misma ella a defenderse y a abolirte a ti, y no queda nada a discutir, y todo el entorno social se pliega a esa divinidad, digamos. Es de lo que no se habla, es lo que no se menciona. El condenado, nadie se le puede acercar, nadie puede preguntarle, exigir un argumento. Se supone que ese poder divino conoce unas verdades profundas, ocultas, de por qué esa persona ha sido excomulgada, ¿no? Y ha sido llevada al patíbulo. Y así hemos vivido esa violencia revolucionaria, entre comillas, los cubanos revolucionarios en Cuba a lo largo de estos años. En este libro se divide en 4 ensayos fundamentales que yo pienso que recorren etapas críticas de la relación entre artistas y poder en Cuba, y a partir de casos puntuales que son muy bien descritos, o sea, lo que les pasó, cómo se movió la crítica en torno a ellos, cómo le dieron la espalda a sus amigos, cómo es el grupo Arte y la figura de Juan C. González.
También se toca la figura de Marc Porcel, el trovador también que pasó por este magno infamante hasta los días actuales. Otro artista como Italo Espósito. También se menciona el caso de Berto Padilla, que es un telón de fondo que ha tenido toda esta situación desde el inicio de la revolución hasta el día de hoy, y cómo emergió el tratamiento de la figura de Berto Padilla en el 2007 con la llamada crisis de los emails, o guerrita de los emails, y cómo las élites culturales, yo diría que de las habaneras sobre todo, y no tanto habaneras como del Vedado más específicamente, trataron de aprovechar esa discusión, ese falso debate que provocaron para establecer una corrección política y erudita, ¿no? O sea, cuáles eran los términos correctos del debate, quiénes eran los culpables en plazar, y adoptaron las mismas actitudes cínicas, hipócritas de siempre. O sea, no se menciona a Fidel Castro, no se menciona a Raúl Castro, y se menciona y se critica, ¿no?, a figuras que eran simplemente comisarios, como Luis Pavón Tamayo, Quesada y toda esta figura. O sea, Henry va recorriendo estos distintos sitios hasta llegar al movimiento San Isidro, todo lo que significa, o sea, que emerge en el último ensayo. Así que pienso que estos 4 ensayos hacen un recorrido cronológico, de cierta manera, pero también evolutivo, de ese pensamiento crítico y esa conciencia crítica desde el arte. O sea, venimos de estas generaciones que fueron prácticamente educadas, adoctrinadas, domesticadas a raíz del caso de Berto Padilla, silenciadas. Pasamos por generaciones críticas como la de los 80, de los 90, donde establecieron y discutieron con las instituciones, su derecho a pertenecer a las instituciones, a tener un discurso crítico dentro de las instituciones, como Juan C. González y su performance en el espacio estructurado, o el objeto estructurado, y cómo fue convocado todo eso. Y terminamos en el movimiento San Isidro, que a mí me parece una especie de culminación de todo este proceso, cuando ya no le exigen al Estado en términos artísticos, o sea, el derecho del artista, lo cual me parece también una parte de hipocresía, o sea, porque sabemos que todo este fenómeno se está dando en la sociedad cubana, porque ni el artista, ni nadie, ni ningún ciudadano común tiene derecho al espacio público, tiene derecho a ejercer el poder, tiene cuota de poder en esa sociedad, como es propio de un Estado totalitario. Ya estos jóvenes del movimiento San Isidro defienden, ya se aleja un poco de los criterios artísticos. O sea, Juan C. González fue llevado a la excomunión prácticamente, decirle, a ver, mira, no es un problema de que esté bien, es que tú no eres artista, no cumples determinados rigores artísticos. Ya estos muchachos del movimiento San Isidro mandan para el carajo los rigores artísticos, mandan para el carajo a las academias, mandan todo eso a la mierda como debe ser, y le están hablando del poder. O sea, esto es un poder totalitario. Yo pienso que por eso el movimiento San Isidro ha sido fundamental en encauzar todo este malestar que ha arrastrado la sociedad cubana durante muchos años, que ha emergido en los sucesos de las manifestaciones del 11 de julio, porque asumieron, o sea, le estuvieron hablando desde las redes públicas, estuvieron hablando desde sus posiciones del problema de la gente normal, común, de a pie, de los problemas más reales, y para mí eso es una evolución muy seria de esta discusión. Henry hace un análisis que a mí me parece que faltaba también en este tipo de estudios, y quiero subrayar que es un estudio muy claro, muy académico, en el sentido que las fuentes están muy bien documentadas, están muy bien citadas, un manejo de fuentes que van desde estudios académicos, de ensayos que son canónicos sobre el tema, hasta grabaciones personales que él tiene de cuando la seguridad del Estado lo estaba interrogando, y él a su vez grababa la seguridad del Estado y lo cita aquí, que me parece preciosos esos momentos. O sea, correos personales de él con estos artistas como Juan C. González, que le van transmitiendo todos sus testimonios y que le van transmitiendo también cómo sufren el desasosiego de que ha pasado el tiempo y la seguridad del Estado y el poder ha secuestrado la memoria, ¿no? No le quedan prácticamente documentos, testimonios de ese proceso de calvario por el cual han pasado. Y esos testimonios emergen con estas cartas, esta comunicación que tienen con Henry. Entonces aquí conocemos esos testimonios en primera persona por ellos. Y quería por último decir, no solo es emplazado el poder, sino que es analizado también, me parece, algunas figuras importantes que Henry las describe muy bien. Los peregrinos políticos, el peregrinaje político, definido como esa izquierda internacional que está emplazada en otra realidad, tienes otras premisas, tienes otras necesidades,
y peregrina, se desplaza hacia un espacio que no es el suyo, que es lo cubano, y encuentran en lo cubano ese espacio como sacro, sagrado, en el cual pueden hacer validar las necesidades que ellos tienen allá morales para establecer determinados, o sea, como que se reencuentran con un estado de pureza de lo que sería el izquierdismo, la utopía y todas esas cosas que ellos han encarecido en sus propias realidades. Entonces esas figuras de peregrinaje político, Henry las emplaza muy inteligentemente como cómplices de la burocracia, del poder que ejerce esa censura y esa discriminación, esa violencia contra el artista cubano, que le niega la voz y la repercusión internacional y una relación más clara con sus verdades. Y otra figura que es el segundo ensayo, que se llama El amigo totalitario, fundamental también, porque ya tenemos este cómplice internacional, pero el amigo totalitario es ese que es el colega, el artista, que adopta determinadas posturas, unas pueden ser más cínicas, otras más desconectadas, más propias del autismo o el ascetismo, pero se hacen cómplices a su vez, ¿no? O sea, se pliegan al rumor, a dejar determinados rumores o a establecer por aquí por allá. Es verdad que Juan C. González no hizo esto bien, no hizo por los canales correspondientes, o determinadas cosas. Y el poder totalitario, cuando quiere matar a un artista, le es muy valioso ese testimonio, esa herramienta, ¿no? Del colega, del crítico, del experto, del académico, para hacer recaer la culpa, no en ellos mismos, sino como también se utilizan estos comisarios, pues ya entonces en el sector profesional del cual ellos mismos pertenecen. O sea, ese colega, ese hermano, esa persona que viene de su mismo sector, cuando tienen esos criterios que pueden utilizarlos contra el artista, pues lo ensalzan todo el tiempo y lo utilizan así. Venimos que ha pasado así a lo largo del tiempo. Bueno, como yo dije ya, yo quería preguntarte y es simplemente para darte el pie para que tú hables, porque tú eres un poco, o sea, has ilustrado este libro no por gusto, tienes un poco de este pensamiento, de estas experiencias que provocan estos ensayos, y estoy seguro, o sea, Henry desde un primer momento, o sea, me dijo, yo que quiero que sea, y esta es la obra, o sea, lo tenía muy claro, y quiero decir, entonces preguntarte, aprovechar para darte el pie para que hables, o sea, ¿por qué tu obra es tan aportada a este libro? Bueno, primero, gracias a Deslinda en primer lugar por haber aceptado el proyecto de producir el libro que ya felizmente tenemos con nosotros como producto, y bueno, a Henry también, aunque no por ser segundo es menos importante, por haber tenido el deseo de que esta obra mía específicamente ilustrara el libro. Yo quisiera comentar muy brevemente primero una cosa sobre la obra en sí. Vale la pena este espacio para compartir el hecho de que es una obra del año 2015 que yo hice de una manera muy coyuntural, con intereses por un lado en acercarme al ready-made, a la tradición duchampiana, en hacer ese tipo de trabajo que tanto me interesa, pero coyunturalmente respecto a Cuba, con lo que tenía que ver era específicamente con una circunstancia que tenía que ver con la cerveza y tal, y sobre todo que quien ostentaba la presidencia de Cuba era Raúl Castro. Entonces, a mí me parece doblemente estimulante y me siento doblemente halagado porque en estos tiempos ya, pleno año 2023, en que el presidente de Cuba no es Raúl Castro, sino Miguel Díaz-Canel, teniendo en cuenta también que las implicaciones de Miguel Díaz-Canel como presidente son diferentes y peores a las que tuvo Raúl Castro en su momento, y que me siento tremendamente halagado que pase el tiempo, ha cambiado de presidente y la obra tiene la posibilidad de ilustrar un libro que es de hoy mismo, independientemente de que se trata de textos, algunos de los textos que están en este libro, que ya Henry ha hecho circular por medios digitales y se han publicado en otros espacios. Eso quería aclarar sobre la obra y sobre el hecho en sí de ilustrar un libro de Henry Eric. Me parece importante llamar la atención, tú Francis lo has dicho muy bien porque has hecho una presentación exhaustiva del libro, ilustrando cómo se estructura, poniendo a Henry Eric en situación, que también es importante,
Yo en ese sentido solamente decir que para mí siempre ha sido muy valioso estar cerca por razones laborales y de mi relación de estima con Henry Eric ya de tantos años. Me es muy estimulante siempre estar cerca de las discusiones que él pone en práctica, porque se trata de, en primer lugar, de un artista visual que tiene un recorrido ya de larga data por el arte cubano, involucrado en muchos tipos de procesos creativos, muy prestigiado por instituciones, museos, ha sido beneficiario de algunas de las becas más importantes que hay para artistas visuales, y además, como todos saben, es un artista que ha incursionado en el audiovisual y también tiene, digamos, este viso de que es un académico, en el sentido de que ha dado clases, le ha tocado estar ante un alumnado en varios lugares del mundo, ha hecho estudios que tienen que ver con ciencias sociales, con el pensamiento en torno a la política. Entonces, desde este lugar que habla Henry Eric, me refiero a un lugar como él. Desde ese punto de vista, para mí siempre ha sido importante, y creo que el libro es muy meritorio de esto, porque por un lado no se trata de un libro grueso en que hay muchas obras de Henry Eric de todos los tiempos. No, para mí está muy bien curado, si vale la pena usar la palabra, un poco traspolando a lo que es una exposición. Es una selección breve de textos que llaman la atención sobre determinado tipo de discusión que a Henry le interesa mucho y de la que tú, Francis, ya has hablado muy bien, que es el hecho de problematizar constantemente sobre la figura, en primer lugar, del artista como imagine infamanti, y por supuesto la función que tiene el burócrata, el funcionario en este sentido, la función que tiene la policía. Tú mismo has dicho que Henry cita fragmentos de grabaciones de la seguridad del Estado que se expresa en otros códigos, no es como el funcionario, pero todos forman parte del aparato represivo que ponen en práctica quienes tienen el poder en Cuba para no salir de él. Yo creo que esto es lo más importante que yo podría decir. Ya todos han escuchado que Francis hizo una descripción, una presentación de lujo sobre el libro, y queda adentrarse y, bueno, por supuesto, escuchar lo que Henry pudiera decirnos ahora en esta magnífica ocasión. Como decía, el libro es digamos, cuatro textos, y de lo que comentaba la relación o evaluación que se trabaja me interesa mucho siempre digamos que la movida de la política social cubana tiene tres puntos esenciales. Uno es, por supuesto, la burocracia política, o sea, política cultural, ¿no? Otro es la seguridad del Estado, que en este caso podría ser la primera, la policía política, y el tercer punto que es importante son las series culturales, ¿no? Los artistas, los críticos, los pensadores, los gestores, ¿no? Y por supuesto el funcionariado que al valor de se sigue entre ambas. Algunos artistas suelen ser funcionarios temporalmente y otros no. Pero bueno, yo creo que eso es importante, y fue un poco lo que quiso tejer entre todos estos textos, primeramente con esta idea de cómo ese imaginario cubano revolucionario es un producto no solamente del peregrino político, sino de ese cambio que hace siempre el peregrino político junto con el intelectual, el empresario que están dentro, digamos que eso si no funcionaría, porque siempre son invitados o convocados por alguien que está dentro. Y en segundo lugar, es otro también que en el caso de Francis, pues generado, ¿no? Digamos que es el ejemplo, y a mí me parece crucial, porque eran cosas que Francis había contado a otras estudiosas, a críticas, culturales como Coco Fuki, como Rachel Wells, y nunca tocaron estos temas, ¿no? Yo creo que es importante que el tema era artistas como René, artistas como Pepe Llosa, artistas como Pedro Fernández, se vuelven los artistas comisarios, amigos, que cantando casi tanto
con la burocracia política como funcionario para hacerle la vida una desgracia a Francis, básicamente generando un discurso desde la asesoría, en este caso como Torres Llorca o como Mateo o como Tener, generando el discurso de manera anarquista. Eso es algo que se revierte otra vez en el discurso de la burocracia, popular otra vez en el caso de San Isidro y de algunos colegas aquí igual, ¿no? Eso yo creo que es importante porque como dijera siempre el gran amigo y poeta Joaquín Badajoz, es decir, las centros culturales al final lo que mantiene el poder en Cuba y por eso es tanta la preocupación del poder por controlar de todas las maneras posibles, dando todas las penas posibles, las visibilidades posibles por mantener siempre un circuito, digamos, ¿no? Digamos un círculo o varios círculos de esta gente en diferentes ámbitos como que vayan generando ese apoyo, ¿no? Entonces, un poco pongo este ejemplo porque yo creo que es muy importante hacer hincapié en esto, ¿no? Yo creo que María ahora mismo puede ser, quizás lo podamos pensar o repensar o escribir sobre ello un poco, lo que está pasando ahora mismo en Madrid, que creo que es mucho más importante, por este mismo grupo que está ahí ahora, que es el que está generando y entonces cuando contraponen este grupo a ese lobby de los 90 que llega con Cristina Lío, que llegó hace un par de años, pues por ahí un poco también se va a generar digamos, o sea, se sigue generando esa separación, esa tensión, quiénes son los que tienen un gasto en tensión por los pactos no firmados, o quizás algunos firmados con el poder en Cuba, pero, o sea, que de alguna manera ahora están en el exilio, pero han sido esta misma gente, este mismo lobby de Cristina Lío, de Francisco y tal, Estado en Madrid, son los que han generado de alguna manera esa dinámica que viene desde ese cierre de los 80, tratando con los 90, que de alguna manera se mantiene, comunicamos. Yo viendo un poco en La Habana de vez en cuando, pero también mirándolo nuevamente, ¿no? O sea, es una élite, es un lobby que nunca quiere esos artistas que ponen del lado más. Un poco lo que pasó con sí, un poco lo que pasó, y estamos hablando solamente en el ámbito de las artes visuales, lo que pasó, lo que está pasando a San Isidro y Madrid. Entonces, yo creo que, o sea, lo que quiero decir con esto es cómo esa circunstancia, esa condición totalitaria, cómo exporta de alguna manera esas polémicas, o tensiones, o discusiones, o al final todo ese ejemplo de violencia divina que al final lo que entonces yo creo que es importante verlo, cómo se mueve. De hecho, a mí me gusta mucho tener una imagen que estudiante pegado para mostrar, y es cuando me pegado, es una imagen que se ha usado poco, y es una imagen de la que está integrado en su persona, pero lo que se ve son las nalgas que han integrado, y detrás, en tercer plano o segundo plano, se ve Cristina Lío. Y la pongo un poco porque creo que eso puede ser un link a algo sobre lo que estoy pensando ahora, y que también en este caso podría comenzar un idioma. ¿No? Yo creo que hay una gran pregunta que quizás Cristina Lío podría, o sea, estando en Madrid, o sea, digamos, haciendo sus proyectos paralelos a Intemperie, y es o sea, cuál fue su tema, su discurso como testigo institucional para el caso Ángel Delgado. Y si quizás esa posición de ella como testigo institucional en ese juicio fue de alguna manera generar el consenso con la burocracia cultural en este caso para hacer todo ese lobby crítico que vino después, ese lobby de gestión que vino después, que a la vez fue el que tapó todos esos relatos que de alguna manera conforman esta política popular cubana y conforman esa gestión, y a la vez el doctor también ha dado el traste para conformar, digamos, un tipo de gestión independiente que no siempre es autónoma, pero un poco lo que conversaba de como estoy, digamos, generando la historia un poco para
para dejar ver lo que quizás se me quedó fuera de estos textos. Te repito, son 4 textos que han ido habiendo en otros proyectos, pero que sí me interesaba colocarlos juntos. Entonces, nada, esto es lo que quería decir, porque yo creo que Franz y otros han hablado. Y sobre todo, yo creo que es un libro que a la vez, el formato que propuso Franz me encantó, esta idea de que lo colocas en el bolsillo, ¿no? Y se lo puedes ver en un día tomando el metro, tomando el tren, pero que sí, como que nos revuelve un poco todo. Sí, muchas gracias, Henry, por tu palabra. Como decía Henry, o sea, un poco él nos ha hablado de cosas que pueden haber estado un poco al margen, ¿no? Que estaban presentes, implícitas, por decirlo en este libro, y así que ha enriquecido no solo la presentación, sino también el propio libro, los propios contenidos de este libro. Buenas tardes, estamos aquí en el Foro Intemperie 2, Arte, Política y Obsesión, y estamos, bueno, me siento encantada de poder conversar con 3 curadores en este caso, deberíamos ser 4, pero bueno, después explicaremos por qué somos 3, uno de manera digital y virtual, y bueno, Gwen, que está a mi lado, Gwen Murgen, que es una curadora norteamericana, y bueno, yo soy Luis Fonke, bueno, voy a hablar un poco sobre este espacio que nos ha dado el Foro Intemperie para hablar sobre exposiciones que han sucedido en los últimos 2 años sobre el contexto cubano fundamentalmente y el arte cubano en estos contextos. La exposición Obsesión, que es una exposición que voy a hablarles un poco para ponerlos en contexto, es una exposición que nace en el 2021 a raíz de toda la violencia desatada en el Estado cubano, en Cuba, hacia algunos artistas, activistas, periodistas y sociedad en general cubana, que estábamos defendiendo ideas y libertades en un momento determinado, como fue el 27 de noviembre y el 11 de julio, pero bueno, es un poco largo. Los invito a investigar y buscar un poco más información, pero bueno, en este caso, en este contexto, algunos artistas estábamos trabajando dedicados a visibilizar lo que sucedía en Cuba y nos volcamos sobre la denuncia. Y en un momento determinado de esta lucha de años y meses, nos vimos involucrados en ciertas obsesiones de las cuales queremos hablar, y en este caso es el título de la exposición que yo hice. La exposición Obsesión nace del dolor que yo sentía personalmente a la hora de visibilizar y vivir lo que estaba pasando, y una manera de canalizar este dolor fue comenzar a pensar en una exposición, en una idea para poder llevar este dolor de sentimiento, esta no poder hacer hacia lo que podemos hacer mejor, que es el arte, diríamos, en sentido general, en sentido particular, en sentido general. Afortunadamente, una curadora norteamericana llamada Marilyn Bollman, que conozco hace alrededor desde 2015, que está viviendo en Viena en estos momentos, me llamó, que estaba feliz porque estaba inaugurando la primera galería finalmente que puede tener después de mucho tiempo. Ella es curadora, artista, y finalmente logró tener un espacio y me invitaba a hacer esta exposición, y conocía lo que sucedía en Cuba, y siempre fue una curadora que tuvo una relación con el arte y el contexto cubano. Y ya tenía una idea de qué estaba pasando, de cómo canalizar ese dolor a través de mí, y invité también a otros artistas a poder entonces hablar un poco sobre cómo visibilizar lo que estábamos pasando a través del arte, y cómo poder ellos también ayudarlos desde el punto de vista psicológico para poder entonces no solamente seguir trabajando y seguir luchando, sino también poder hacerlo de la mejor manera posible, que es a través de lo que hacemos mejor, que es el arte, según considero. Y bueno, nace esta exposición Obsesión, una exposición colectiva de 15 artistas. Me invitan a esa exposición a Viena, finalmente Marilyn, la curamos juntas, y el 27 de noviembre de 2021, después de 6 meses de trabajo, finalmente inaugura la exposición, y ella me invita junto con otra artista, con Julio Llopis y con varios artistas más, finalmente nada más que Julio Llopis y yo pudimos ir, y comenzamos entonces esta larga travesía que ha sido hacer la exposición Obsesión en Viena,
y emigrar. Vamos a ver, los invito un momentico para ver el video de lo que fue la exposición y les voy a ir un poco narrando, si se quiere, si se puede, qué pasaba por la cabeza de esos artistas en algunos casos, y un poco que esas mismas obras hablan de lo que pasaba en esos artistas. Y yo creo que lo importante de esta exposición, y que va a seguir siendo, porque queremos que siga haciéndose la exposición, es una vez más poder visibilizar, poder contar, poder narrar lo que sucede en el contexto cubano de represión y ante una tiranía que existe en estos momentos y de que se habla poco. Como decía, una exposición colectiva que se realiza en Viena, en la galería Entra, una exposición que tiene el grupo colectivo Mujercito, que es un grupo de artistas, un colectivo de artistas muy versátil, que me interesaba mucho que, bueno, esta galería tiene esta entrada, esta vitrina que queríamos usar, y el colectivo Mujercitos me daba toda la posibilidad de usar esta frescura y este nivel de friki del trabajo de ellos, y me interesaba porque nos da un poco de frescor, y ante la monocromo de la exposición, porque es bastante monocroma la exposición en color, y me daba la idea de algo más fresco. Cuando empecé a pensar en obsesión, le mandé esta especie de texto a Marilyn sobre qué pasaba por mi cabeza, que en estos momentos está en inglés, afortunadamente, pero bueno, es sobre la obsesión. Y Mujercito me daba esa obsesión desde el punto de vista del friki, pero también me lo daba del fresco. Era un colectivo que estaba muy a tono con la gente joven en Cuba, que estaba creando contenido, estaba creando conversaciones, discusiones, y también era muy dedicado a los jóvenes desde el punto de vista de diseño. Yo quería también atrapar un poco eso dentro de la exposición, que no se me quedara también en artistas, en algo tan serio, ¿no? También jugar con eso. Entrada era el título de la obra de Mujercito. Utilizamos materiales que tuvieran como el diseño, cosas fáciles de hallar, ellos trabajan la instalación, y Traga es la palabra, por supuesto, muy ligada al cubano, de aguantar, ¿no? De soportar, de no poder respirar, porque cuando tragas tanto, aguantas tanto tragar, o cuando no puedes respirar, y esto del tiempo es soportar. Y atrapar esa idea con esta frescura me gustaba mucho. Fue una obra que se hizo allí. Esto es una obra de Hamlet La Bastida, un artista que en este caso es un graffiti sobre papel, que este papel además tiene una historia importante. Es un papel que se lo regaló Luis Manuel Otero Alcántara cuando él estaba en Cuba, y Hamlet no tenía con qué pintar, y Luis Manuel le regaló este pedazo de papel y sobre él lo hizo. Es un homenaje al 349. Monumento al 349, que además Hamlet quería regalárselo a Fernando Rojas como obra para tuviera como regalo, ¿no? Como parte de su colección de arte, por haber estado al frente de todo el decreto 349, ¿no? Un decreto que era difícil, que se luchó en el momento para derogarlo. En este caso, la obra de Lester Álvarez es una obra dedicada al movimiento San Isidro, al 27 de noviembre, a noviembre en sí, a todo lo que sucedió en noviembre, 27 de noviembre, y toda la lucha que llevó a ese momento. Una película de 35 milímetros, frame by frame, de manera analógica, lo realizó, y estoy un poco nerviosa, no recuerdo los detalles exactamente, pero el luz de noviembre se llama la obra, y en este caso el emplazamiento lo tuvimos que construir porque no teníamos una cámara oscura para poder proyectarlo, y también está toda esta pared llena de calados, de todos los calados que tuvo que hacer Lester para poder entonces llevarlo a película y después llevarlo a... Camila Lobón es una artista que estuvo el 27 de noviembre, que sufrió mucha represión, muchísima represión, que le hicieron 7 mítines de repudio. Y una de las cosas que más me gusta de esta pieza, que considero que es un gesto, ella devolvió ese dolor a cada uno de los lugares que le dieron mitin de repudio. Ella pintó uno de los textos que le gritaron y los dejó la pintura en el lugar y se fue, le tiró foto y se fue. Y aquí, parte de la exposición también es
uno de los mítines de repudio que hicieron a Catherine Pichet y a ella. Bueno, fueron 7 mítines de repudio, esto es un ejemplo de uno, es muy ilustrador, como pueden ver. Yo creo que parte importante de la exposición es tratar de entender también, es un poco, tiene que ver un poco con las cosas que sucedían en el momento, con la urgencia de la situación en Cuba. Uno de los que más desarrolló para mí en esos momentos de lucha fue la parte del diseño, en el cual Julio Llopis fue para el papel, jugó creo que uno de los papeles más importantes del diseño. Aforismos Exaltados, esta serie que él comenzó haciéndolas en el teléfono para poder promocionar, no es la palabra exacta, para poder poner en internet, para poder compartir lo que sucedía en Cuba, los presos políticos, las personas que estaban siendo maltratadas, presos, toda la injusticia. Esta campaña que le hizo Julio, le hizo en el teléfono, que la llevó en la exposición, allá material físico, y vemos el pullover, como son los sellos, y da la impresión de que una especie de tienda, ¿no? De muestrario, de llevar como la publicidad, diríamos, que conocemos como la del Che, algo tan, diríamos, infame de alguna manera, llevar esta propuesta, este dolor, esta situación a espacios como los sellos, que son con los pines que te llevas y los compartes, y poder entonces ya llevar esto a un terreno mucho más allá de la misma obra, ¿no? También algo parecido también tiene que ver con la parte turística, la parte de lo que se conoce de Cuba, la parte de que te llevas de Cuba. Julio Llopis y Rachel Carrión, que es este artista, trabajan estas dos links que me interesa mucho, que es lo turístico, ¿no? Lo que te llevas, lo que aparentemente es la felicidad de Cuba, se convierte entonces en este dolor que te vas a llevar. En este caso, la obra de Rachel son dibujos que las lleva postales, en este postalero cubano típico de aeropuerto, si se quiere, que tú te llevas para tu casa, te llevas y la envías como el recuerdo de algo tan bello, y en este caso la gente podía escogerlo y te lo podías llevar. Sin embargo, la gente era reticente, porque realmente no es algo feliz lo que ves. Esta obra, bueno, es una obra que también estuvo dentro de las portadas de las revistas de Mujercito, del colectivo Mujercito, la de Snowball, que bueno, es la tonfa dentro de la bola de nieve, que es, para mí es una de las obras fuertes. Picot, que es esta obra, bueno, que le da título, Pico le da título a la obra entera de una instalación, que es este tanque ruso, llevado a miniatura con unos tanques como si fuera Haití para migrar, ¿no? O sea, los tanques abajo están llenos de tanques para poder flotar, y reflejaba hablando de la migración en Cuba. Celia González es una de las artistas que ha sufrido mucha represión también, que no estuvo exactamente el 17 de noviembre, pero eso no quiere decir que ha sido ni menos involucrada. Esta es Operación Especial es el título de la obra de ella, en el cual ella apela a este sentimiento que tenemos de autoconservación. Está hablando de las plantas encuentran un libro de la seguridad del Estado que se llama Supervivencia, se apoderan de este libro y empiezan a hablar con este seguroso. Si es un libro que habla de la supervivencia en el bosque, en las plantas, usándolas para poder sobrevivir, y ella en estas cartulinas dibuja estas plantas, y estas plantas se convierten entre el plateado y el sonido, es como una especie de limbo en el cual viven las plantas, que están hablando y te dicen que saben qué estás haciendo. Esta obra de Nelson Jalil es una obra que vi en Cuba antes de venir para acá y la escogí, fue la última obra que escogí en la exposición, algo vivo dentro de algo muerto, que bueno, ahora un poco no es evidente, es un pan que crece dentro de una reja. Él hizo varias pruebas y lo hizo junto con un cocinero amigo en Cuba. ¿Puedes subir esto un poquito? Esta obra
la primera obra que escogí, no la escogí como obra exactamente, escogí este video solamente. El amor es así, picando los orenos. Das war so Da, esa es mi canción por el Caruso Federal para señor. Esta fue la primera obra que escogí de la exposición, uno porque es Luisma, sí, es el cuerpo de Luisma, devolviendo toda esa tristeza y el dolor que puede sentir una persona de ser vigilada, que no puedas tener una privacidad, que no puedes tener una vida, además de toda la vida que ha sufrido. Y ese video fue el primero que escogí porque te habla de quién es él, pero a la vez se habla de cómo lleva entonces esa naturaleza muerta al arte, así cómo convierte ese dolor en arte y algo simpático y algo que te entusiasma, ¿no? Que te hace involucrarte dentro de él. Estos dibujos sí los escogí después, fueron dibujos que él realizó cuando estaba en el hospital, bajo vigilancia, igual que usaba los papeles que encontraba de las agendas de los médicos que le regalaban. También tiene una conexión, por supuesto, con la cámara de vigilancia. Es este amor, esta relación. Para mí, cuando vi los dibujos, era este amor, esta relación que establecía entre la seguridad, la seguridad que tenía y su cabeza, ¿no? Y lo hago en forma de frame, como si fuera un álbum familiar alrededor del centro que es el video. Cuando Marilyn Borman me invita a hacer esta exposición, yo estaba pasando un proceso de ansiedad muy grande después del 27 de enero y las noticias que nos dieron, y comencé a pensar primeramente en hacer cómo podría hablar de mí misma sin tener que ser yo en cámara la que habla a mí misma, y escogí 8 videos que hablaban de mi proceso de dolor, de mi proceso de felicidad, de mi proceso de encarcelamiento, de cómo estaba viviendo. Yo todo eso lo resumí en 8 videos de 8 obras, son 8 obras de 8 artistas en video, repito para mejor, que los hilvané de manera, los puse uno atrás de otro, de manera que contaran algo sobre mi vida y se convirtió en una película de 1 hora y 9 minutos que se llamaba Entre Xanadu y Sospechosos Habituales, que es como Xanadu, la película Xanadu por supuesto, y la película Sospechosos Habituales. En esos dos mundos estaba en ese momento, ¿no? Y esta obra me llevó a poder un poco que bajar y poder concentrarme en algo más que no fuera solamente el dolor, y de ahí entonces surgió Obsesión. Pero Obsesión no es la única exposición que se ha hecho relacionada con el tema de arte contemporáneo, Cuba, contexto, y bueno, aquí estamos también conversando, tratando de conversar con Gwen. Bueno, pues dejamos a ver hacer su... Quería decir algo rápido antes de eso, bueno, que aquí está detrás de nosotros. Bueno, parte de la exposición que está aquí del foro es estos 2 cuadros que están ahí atrás, que son, bueno, retrato al carbón del gato de Schoenberg. Nunca digo bien la palabra del gato. Cuando empezamos a hablar del foro, empezamos a invitarnos, cuando Leste nos invitó al foro, una de las primeras cosas que hablamos con Gwen, conversando sobre qué íbamos a hacer, cómo íbamos a hacer la exposición, nos dimos cuenta que tanto en la exposición de Gwen y Abel se inauguró el 20 de octubre y ellos tenían una fecha dentro del retrato al carbón del gato de Schoenberg, de una obra de Luis Manuel Otero Alcántara, tenían la fecha de inauguración de ellos, y yo también tenía la fecha de inauguración mía. Y en un momento determinado de nuestras conversaciones para organizar la exposición y el evento, nos dimos cuenta de eso, y era como el link perfecto, ¿no? Para entonces estar aquí hablando. Teníamos que haber empezado por ahí. Yo fui a Cuba en 2017, cuando primeramente conocí a Abel, co-curador de cinematografía, y como conocí a vos y todos los artistas que hacen parte del arte. Bueno, dejamos a Abel porque él va a mostrar partes del show y después yo hablo un poquito y Tienen que pedirle que desmute su micrófono. Ustedes tienen que pedirle que él se desmute. a ver. Y del tío
Activa el micrófono. El micrófono, que pongas el micrófono, desmutees. Entonces, ¿me escuchan por ahí? Sí. Hubo un poco de eco aquí, pero vamos a tratar de solventar así el tema de la comunicación. Bueno, gracias Sobe y gracias Gwen, gracias a Buenos Foros, a todo el vestido del este, por dejarme estar aquí, ¿no? Con ustedes hoy. Tenía preparado una presentación, pero después pensaba que iba a hablar después de Gwen, pero bueno, ya que voy a empezar a hablar ahora, quiero hacer una breve presentación sobre la exposición a nivel formal, y luego como tenía también una presentación breve acerca de no solamente los artistas, sino también la significación la significación de la exposición para mí o para nuestra comunidad, para nosotros, luego que se ha acabado, luego que tuvo vida, ¿no? Desde el 20 de octubre hasta el 15 de enero. La exposición, bueno, como ya sabes, se llama Sin Autorización, arte cubano contemporáneo, y es el resultado de un, digamos, intercambio cultural que empezó con el trabajo que había realizado como curador dentro de una comunidad determinada y el trabajo que venía haciendo Gwen Unger en la Academia Americana, específicamente en Colombia, y que terminó, pues bueno, Gwen siendo ahora parte de esta comunidad y yo también ahora siendo parte de la Academia de los Estados Unidos, con un ciclo que se cerró un poco a nivel personal y de amistad, que bueno, también generó esta exposición en la galería de Wallach Gallery, que es la galería, digamos, de arte de Columbia University, que está situada en un lugar muy especial, que es el West Harlem de la ciudad de Manhattan, en Nueva York, que tiene una historia además increíble también con respecto, no una historia académica tremenda, pero también una historia comunitaria de la comunidad negra, de los intelectuales negros, ¿no? También muy importante para la cultura americana. Luego la exposición también tenía como un marco temporal que empezaba de alguna manera con la visita a Obama y a Cuba en el año 2016, ese momento, digamos, de flujo de capital intenso hacia Cuba, donde se empiezan ya a notar como el impacto de la sociedad civil, el impacto, digamos, de la acumulación de capital en algunos negocios, el impacto, digamos, de la dinámica liberadora que trajo ese momento dentro de la comunidad artística en términos de movilidad, de inserción en un contexto, digamos, internacional de arte, acceso a los mercados, capacidad gerencial para generar exposiciones y que de alguna manera fue lo que despertó en un principio la rabia profunda del gobierno cubano y de alguna manera también el deseo preventivo, el deseo profiláctico del gobierno cubano para generar el decreto 349 que Sobe lo mencionó, ese uno de ustedes no está relacionado con él, un decreto que en el año 2017 el Estado cubano de alguna manera implementó para hacer, digamos, legal la censura ante la ausencia, digamos, ante la capacidad performativa de Fidel Castro de legislar las leyes en tiempo real, pues el decreto vino un poco a sistematizar la represión, ¿no? Ya perdida, digamos, ese carisma y esa autoridad total de Fidel Castro, pues, digamos, el gobierno cubano necesitaba un aparato represivo que pudiera consolidar de alguna manera lo que había sido durante 60 años actuado a través de una persona, esta vez actuado a través de las leyes. Ese es más o menos el contexto de la exposición. En el año 2016, aunque es un pasado reciente, un pasado que ha sido acelerado profundamente por la represión, o sea, un pasado que se siente mucho más lejano de lo que es, precisamente por la cantidad de cosas que han pasado y por cómo de alguna manera ha montado esa comunidad. Yo por estos días, de hecho, eso es lo que quería hablar, no sé si el PowerPoint está pasando, no sé lo que está pasando, no estoy viendo el PowerPoint, pero bueno, si acaso esto me tendré algunos según mi PowerPoint aquí y bueno, ya lo voy a ver.
refería a empezar esta charla sin recordar que Manuel, compañero de nosotros, amigo de nosotros, artista, como artista intelectual, parte de nuestra comunidad, igual que todos nosotros que estamos aquí, bueno, está preso y realmente ha llevado la peor parte de este proceso, ¿no? Mientras que nosotros estamos en el exilio, otros emigramos, otros siguen en Cuba en sus casas, o en esta preso. En estos días estaba leyendo a Ernst Bloch, ¿no? Que es un filósofo alemán, digamos, de la escuela de Frankfurt, bastante peculiar, porque se caracterizó por ser un optimista, ¿no? Y estaba obsesionado con este concepto de exceso de utopía que él maneja, ¿no? Que es una utopía que no tiene que ver con los grandes relatos, sino tiene que ver con un carácter relacional con respecto a las comunidades. Y lo que me interesó es la relación con el pasado que tiene, como Bloch, por ejemplo, imagina que la modernidad no es una saeta, no es una flecha que se mueve solamente hacia adelante, sino que se mueve en modo sinuoso. Perdóname si hay unos lectores de Bloch aquí, que es efectivo, que estoy leyendo a Bloch ahora, una traducción en inglés, pero bueno, eso es lo que estoy entendiendo de Bloch. Esta flecha no se mueve solamente en sentido recto hacia adelante, sino que tiene también, retrocesos y desarrolla este concepto de utopía imaginable, de exceso de utopía, que de alguna manera libera el pasado, sus contradicciones y le ofrece le ofrece al pasado una capacidad para ser movilizado del presente o para incluir los futuros del presente, ¿no? De este modo, por ejemplo, el futuro puede estar rezagado con respecto a lo que soñamos en el presente y el pasado puede presentarse justo enfrente de nosotros, ¿no? Y viendo la exposición, ¿no? Yo me hago la pregunta, ¿no? Ahora, sin autorización de quién, ¿no? Que nosotros empezamos la exposición, sobre todo pensando en el 341, pero una vez que nos mudamos de contexto, ya no tenemos de alguna manera un decreto que nos censure. Sin embargo, sí tenemos un presente, ¿no? Sí tenemos un presente que de alguna manera nos pide, ¿no? Una autorización para explorar el pasado y bueno, nosotros nos pide autorización para explorar el pasado en el sentido de la historia, ¿no? En el sentido de cómo de alguna manera la imagen de Cuba represiva ha sido explorada o ha sido abordada en la memoria del exilio, incluso dentro de Cuba. Y yo creo que esta exposición también es eso, ¿no? Una exposición sin autorización de la historia, digamos, maniquea, o la historia, digamos, de dos pueblos que se han construido en Cuba desde la isla y desde el exilio, ¿no? Y precisamente atiende a ese exceso de utopía, a esa esperanza generacional que cada época, digamos, de la historia la historia de Cuba soñó que iba a haber una comunidad que hoy nos estamos liberando, así como a través de esta exposición estamos soñando una comunidad que en el futuro va a ser liberada por nosotros, ¿no? Y por eso esta exposición tiene una carga fuerte en el archivo, ¿no? Tiene la obra de Hamlet, que básicamente es una obra que se pregunta sobre el archivo, digamos, del totalitarismo cubano. Tiene la obra de Lester Álvarez, que estamos viendo aquí, que es La noche en Cuba, ¿no? que precisamente indaga en ese terreno de la personalidad de la historia de Cuba a través de la literatura, explorando los sueños de algunos personajes, varios personajes de novelas y de obras de la literatura cubana, sobre todo en 1959 hasta aquí, y que desafía el orden racional, ¿no? de las cosas, el orden racional del proyecto revolucionario cubano, que también es un proyecto colonial, ¿no? heredado de la Unión Soviética, para pues desarrollar este catálogo de imágenes que no solamente, que básicamente denuncian el dolor, el ormato, o de alguna manera exploran esa posible maldición que puede haber en la isla de Cuba de una obra como una obra de Fernando
nuestro tío, de Tibaricón, y nuestra generación está encargada un poco, si no de custodiar, de seguir de alguna manera alimentándolo para que generaciones futuras puedan habitarlo de una manera productiva, ¿no? La segunda pregunta, bueno, yo ahora en este tiempo también estaba conectado con los surfistas y el octavo clima y el territorio de imagen y cómo de alguna manera esta exposición puede servir para eso, ¿no? Para evitar la historia de Cuba, para evitar el espacio de Cuba a través de la imagen, ¿no? La imagen participando de la historia, el SAM y tal. Bueno, no me voy a meter en eso porque es una discusión demasiado imprecisa, pero bueno, estos días estaba viendo un documental de una documentalista iraní que se llama Nahid Rezaei, Dreams of Silk, los sueños de seda, y es un documental muy sencillo donde ella va a la misma escuela que estudió 20 años después, una escuela además que se fundó después de la Revolución Islámica en Irán. Va 20 años después y le pregunta a las chicas sus sueños, ¿no? Y se da cuenta que básicamente pues, esos sueños eran los mismos sueños que había tenido, ¿no? Era una especie de azar recurrente en la historia, donde esos sueños se repetían, pero esa institución también habría fallado de alguna manera en construirse en un vehículo de sus deseos, ¿no? De alguna manera el documental estaba codificado para representar el contraste entre el espacio institucional en que esas muchachas estaban deseando ser algo y el cumplimiento de ese deseo o la posibilidad de desarrollo de ese deseo, ¿no? Y básicamente era la historia de un fracaso, ¿no? Ese documental. Y yo estaba pensando también en la exposición, yo creo que no estoy presentando las obras, porque ustedes muchos de ahí conocen algunas de las obras, pero si alguien en el público ve una obra que le interesa que yo hable acerca, me dicen y caemos dentro de esa obra. Después vamos a ir una por una, no, todavía tengo algo de tiempo. Bueno, ese documental que hablaba del fracaso de esas instituciones a la hora de alguna manera de poder convertirse en el vehículo de los deseos de esa comunidad, yo también estuve pensando mucho en dónde estamos depositando nosotros, ahora los cubanos, o dónde depositó de alguna manera esa institución sus deseos, ¿no? Evidentemente estamos hablando de una institución occidental, una institución norteamericana, que tiene como, por supuesto, está implícito un debate entre democracia, totalitarismo. No creo, al menos a nivel personal, que haya querido depositar de alguna manera esos deseos de la exposición con tal confianza en una institución democrática, pero de alguna manera, más que depositarle a una institución democrática americana, que bueno, gracias a eso lo pudimos hacer, más allá de cualquier crítica, estamos depositando esos deseos en ese repositorio de utopía, ¿no? De utopía, del exceso de utopía. Y cuando hablo de exceso de utopía no me estoy refiriendo digo utopía, pero es el término que usa Bloch, pero no hablo de una utopía, digamos, macro, ¿no? Hablo de una utopía, como dice, relacional, que está asociada con cada comunidad que se piensa a sí misma, ¿no? Y yo creo que esa exposición es un depósito en esa tradición, ¿no? Es una tradición que, pensándonos desde ahora, o sea, pensándonos libres desde ahora, nos va a permitir que otras personas se hayan liberado en un futuro, como mismo nosotros nos liberamos a través del pasado, ¿no? Ciertas personas que pensaron la libertad a través del pasado. Y eso, o sea, el ejercicio de esa tradición, ¿no? que aún mantiene, ¿no? El hecho de que haya gente en el público. Estuve viendo a Manny, estuve viendo a Aparicio, estuve viendo a Catherine. O sea, son gente que bueno, las personas que están en el foro, todas, ¿no? Por supuesto, son personas que mantienen viva esa tradición. En La Habana, Luis Manuel, ¿no? Son personas que han optado por habitar ese exceso de utopía relacional, comunitaria, específica, ¿no? que nos ha tocado vivir y la exposición de eso, ¿no? No sé si quieren que hable un poco de las obras, no sé si quieren que hable
las obras un poco a través de PowerPoint. Si quieres podemos parar un momentito a ver, conversar un poco con Gwen y después, si te quedas en línea, conversar un poquitico más sobre obras específicas, también de opinión que creen. Yo creo que estoy bien yo con lo que quería decir, porque como ya yo te digo, sabía que mucha gente conoce la artista de exposición, quería hablar un poco de los significados, eso podía tener al menos para mí, pensando en nuestra comunidad. ¿Me puedes alcanzar de lo que está ahí, eso que está encima? Sí, es varios. También creo que quizás podemos hablar sobre estas cosas, o ¿tú crees? Sí, bueno, lo que quería decir es que para mí, como empezó el contexto de la exposición no empezó política. No quisimos hacer algo súper explícitamente political, pero lo que pasó después de 2018 y cómo las cosas en 2020, para mí era necesario tener ese, como se llama en inglés, political bent, no ese como turno political, pero para mí era más que nada para mostrar a la comunidad americana y a la gente de Nueva York y la gente de los Estados Unidos que no entienden nada de Cuba, porque realmente la gente de Estados Unidos no entiende nada del contexto de Cuba. No saben cómo funciona el gobierno, no saben cómo vive la gente, y más que nada lo ven como un país comunista, pero más que eso no saben de qué quiere decir eso. Y en Estados Unidos hay como, cuando hablas de Cuba, ves dos cosas, ves la gente súper conservadora, que son súper anticastristas, súper anticomunistas, o ves los súper liberales, que son súper pro-comunismo, y dicen que Cuba es una utopía socialista, que realmente no lo es. Si vas a la isla, ves la isla y hablas con gente que no están haciendo cosas turísticas, ¿no? Que no se están pagando para visitar, ves que es una vida súper diferente y que realmente funciona lo mismo como un país capitalista. Yo siempre refiero a este libro que se llama, en inglés es Appalachians in Black, de Roderick Ferguson. Es un profesor de estudios afroamericanos, Black Studies, y él analiza cómo el capitalismo y cómo el comunismo construyen ciudadanos de la misma manera, que lo construyen por labor, por trabajo. Lo que es diferente en cada es dónde va el trabajo, para quién trabajas. Y en Cuba, como un país comunista, no trabajas por el gobierno. El gobierno es el business, ¿no? Es un ¿En inglés? business. ¿Business? ¿El negociante? Es un negocio, No, que el gobierno es el negocio, ¿no? Pero en un país capitalista, el negocio es trabajar por varios negocios, ¿no? Trabajar por el free market. Pero como construye el ciudadano así, es efectivamente alguien que puede producir cosas, que puede trabajar, ¿no? O que puede reproducir para el país. Sí, sí. Y lo que hace eso es construir un ciudadano que es básicamente blanco, heterosexual y masculino. Y después de eso, como la gente que no puede ser esa cosa, ¿no? Que no son esa cosa, están excluidos como ciudadanos, que realmente la ciudadanía no es abierta a ellos. Y para mí eso era algo muy importante para mostrar a la gente en los Estados Unidos que Cuba no es
no es que dicen los dos extremos, ¿no? Que hay cosas, es como un spectrum de gris, ¿no? Y todos viven en el gris y cómo vive la gente es súper diferente de lo que podría pensar. Cuando hablas a cubanos en la calle, ¿no? Todos tienen ideas diferentes. Y para mí es tratar de educar a la gente en Estados Unidos, porque para ellos Cuba no les importa para nada. Porque no, realmente Cuba, creo que el gobierno de Cuba le gusta usar los Estados Unidos y el bloqueo y sí, le gusta decir, como dijeron de Luis Manuel, que era un agente de la CIA, Estados Unidos, realmente Cuba no le importa a los Estados Unidos. Estados Unidos no es tan enredado en eso. Yo creo que, bueno, lo que es otra cosa, pero no tenemos tiempo para hablar de eso, pero para mí la Expo era más que nada una oportunidad de traer trabajo de estos artistas, que me pareció trabajo muy potente, habla de estas cosas de una manera que es más abierto a la gente, o que la gente puede accesar de una manera que no es leer 1000 artículos sobre lo que está pasando en Cuba. Y también era una oportunidad para traer gente a los Estados Unidos, a dar gente la oportunidad de irse a Nueva York si querían, darle un poco de contexto, otra situación, salir del país. Sí, salir del país, pero vivir también, otro lugar. bueno, hacerlos. Y más que nada era de hacer un trabajo, mostrar cosas que se hicieron sin autorización del gobierno. De eso salió el título del lenguaje de Decreto 349, que bloque todo el arte que está hecho sin autorización, sin previa autorización del gobierno. Sí, controlado. Sí, así que para mí usar el lenguaje del decreto para hacer algo que está hecho sin contra eso, para mí era lo más interesante. Y bueno, quiero mostrar esto es el catálogo que, bueno, trabajamos con unos diseñadoras Cara Basel y Lucia Hitchcock, que les hablé del proyecto, miraron los ensayos y ellas tuvieron esta idea de usar newsprints, así que hacerlo como un diario, y cada ensayo tiene su propia parte, y cada uno lo tienes que abrir. Que para mí era como hacerlo parte de la expo, hacer el catálogo como un objeto, como un obra de arte que está parte. Así que cada uno tenés que doblar, mirarlo por así cada uno, y como lo juntas siempre va a ser diferente. Pero también para mí tenerlo en la material, así como un diario, era más como mostrar el fácil de acceso. O algo que tiene que ver también un poco con Cuba, el papel gaceta, la textura. Para mí era más como que muestra cómo las cosas están cambiando tan rápido. Es un objeto efímero, ¿no? Que rápido, porque todo tiene que salir súper rápido, y de ahí como, no sé, era para mí mostrar el espíritu de la expo de una manera que no sé cómo lo hicieron, pero estaba buenísimo. Y el catálogo también es bilingüe, es inglés y español. Y cada uno es así que este es mi niño. Inglés acá y en español. Así que tuvimos bastante gente. Bueno, Yanelis está acá. Yanelis tiene un ensayo dentro, Catherine tiene su poema dentro. Yo escribí algo, tuvimos un académico americano, Jim Moreno, que escribió algo, Abel escribió algo, y también Carlos Manuel Álvarez, pero salieron, creo que se me encanta. Pero me gusta que se quede esto por la. Claro, como bien para todos también.
Sí, hay acá y también hay copias de la revista de la Vagancia, que es una obra de Julio colectivo que hicimos que imprimimos para la Expo. Sí, yo también vamos a hacer una revista de la Vagancia yo tenía dos cositas que iba a decir ahorita, que también hay un punto de conexión con, además yo te conocí físicamente en un evento que preparó Marilyn en casa donde estaban ellos rentados, que hicieron una comida y ahí Abel me presentó, te conocí en esa escena que hizo Marilyn en un evento. Marilyn Bollman, la galerista, la curadora que trabajó conmigo, hizo una exposición, hizo un evento y una cena y me invitó, y ahí recuerdo hablando contigo y recordé que te conocí. Y también otro punto de conexión es que también la exposición, por ejemplo, que hice en Viena, coincide que por supuesto es un país que no conoce absolutamente nada de Cuba, que no tienen, yo creo que ni idea de, en este caso, por lo menos Viena, ni siquiera ubicada geográficamente donde se encuentra, porque bueno, realmente, pero llevar la exposición también a Viena fue un reto, porque bueno, conocer a las personas en Viena también fue difícil porque estábamos en lockdown, tuvimos una exposición prácticamente, inauguración fue online totalmente, hasta casi un mes después. Pero bueno, pensando en estos puntos de conexión también que teníamos en las dos posiciones, ¿no? Bueno, aquí también, la revista de la Vagancia. Si quieres hablar un poquito de ella, si ya tienes aquí. No, pero para mí lo que estaba hablando de cómo comunismo y capitalismo construye el ciudadano, para mí revista de la Vagancia es una manera de actuar contra eso, ¿no? De usar vagancia, ¿no? Que la traducción es laziness in Cuba magazine, pero para mí vagancia tiene más como un sentido como vagrancy, que es como gente que tiene un connotation, no sé cómo se dice connotación en inglés muy como peor que laziness, más vilanizado. Okay, así que para mí es como una manera de usar eso, pero la idea de usar vagancia, ¿no? Y ¿cómo se dice refusal? Sí. Rechazo. De rechazar trabajar, ¿no? De rechazar hacer trabajo y hacer labor para el país o para el Estado, ¿no? Que rechazar trabajar de esa manera y en vez de eso usar la vagancia. Sí, como respuesta, además una revista que se ha hecho sin autorización ninguna, yo realmente era el objetivo o la forma en que se hacía. ¿Algo más? A ver, ¿alguna pregunta o comentario? A ver. No, estoy bien. Yo creo que si el público tiene algo que decir y conversar, sería bueno. Sí, yo quería hacer apuntar un par de cosas. ¿Tú me escuchas ahí? A ver. Sí, te escucho. Bueno, respecto a lo que te referías ahorita de detallar cada una de las obras, comentarles a los aquí presentes y bueno, los que vean el streaming, que en el canal de YouTube de Árbol Invertido está la visita guiada que grabamos cuando estuve en la exposición, que bueno, tú haces un paseo por toda la exposición y vas detalladamente hablando de cada una de las obras, que realmente es un material extraordinario, que yo creo que si están interesados en conocer la exposición, todo el relato que hay detrás de ello, bueno, allí está. Y por otra parte también está la visita guiada, bueno, esa sí la hemos visto un fragmento de la exposición de Obsesión, es decir que ambas exposiciones tienen un registro audiovisual que se puede consultar allí en la página web de Árbol Invertido. Y que iba a comentar otra cosa con respecto a la revista de la Vagancia, que ahora salió aquí a colación, que en el programa de vídeo que vamos a tener mañana hay un documental que es sobre la revista, es decir, que en la exposición de Sin Autorización estaba la revista de la Vagancia junto con el documental, ¿no? Era una instalación. Entonces, ahora estamos hablando de la revista y mañana vamos a tener el documental que está en proceso de desarrollo, realizado por Kevin Habla y producido por Flory James.
nada, era apuntar ese par de cosas. También en el sitio web de la Galería de Wallet Gallery Colombia hay un tour virtual que se puede hacer de la expo. Si tienen, así pueden ver todo en su sitio y tienen como apuntado todos los datos y todo eso. Es súper bueno. Es muy lindo tenerlo ahí, que es como sale como un archivo digital del arco. No. Sí, es eso. Si no tiene nada que decir, estamos aquí. Bueno, no lo tenemos que entrar ahora. Bueno, gracias por la invitación. Espero que le haya. Muchas gracias a vos también. Gracias, Abel. Gracias. A cerrar el Foro Intemperie con el programa audiovisual Diálogo y Desierto. Bueno, la idea un poco del foro ha sido siempre trabajar con mostrar obras que se están produciendo, lo que se está haciendo ahora mismo en el contexto, digamos, de artistas que estamos en la diáspora, con la idea de entender, como visibilizar un poco todo ese movimiento cultural que se ha desplazado desde la Cuba geográfica y entender un poco también esa Cuba desde una dimensión transnacional. Vamos a ver obras que están en distintos estados de realización de Carlos Quintela. En primer lugar vamos a ver An Artificial Dialogue de Carlos Quintela, que está grabando aquí. Luego vamos a ver el tráiler de Familia en Movimiento, es una película de Aminta de Cárdenas y Germán Abel. Aminta está acá con nosotros. Cuando yo trato un poco esto también, luego vamos a tener un espacio acá para compartir unos tragos y conversar un poco también de estas obras que están concluidas aún. Luego vamos a ver un work in progress de Carlos Alejandro Halley con un increíble archivo familiar de su abuelo y que está realizando un documental a partir de él. Igual acá vamos a ver un primer corte de un cortometraje que debe salir antes del largometraje. Luego vamos a ver Souvenir de Heidi Hassan, que está acá con nosotros también. Caballito de Claudia Claremi, y vamos a cerrar con Laziness in Cuba, que es un documental también que está en proceso de realización. Vamos a ver un corte de 25 minutos aproximadamente. Este material de alguna manera fue el que motivó a hacer este programa, porque un poco la idea de este foro en sentido general era poner a dialogar dos exposiciones de arte cubano en contextos internacionales. La primera fue Obsesión, una exposición que se hizo en Viena, se inauguró el 27 de noviembre de 2021, y Sin Autorización, Contemporary Cuban Art, que estuvo en Columbia University el pasado octubre. Al inicio de la sala hay una obra de Luis Manuel, la de Dibujo al carbón del gato de Schrödinger, que tiene esas dos fechas un poco también para simbolizar la idea original de este foro, ¿no? Que era como traer estas dos exposiciones, y a partir de esas dos exposiciones surgió la idea de hacer una tercera exposición, que es Las Mieles, con la que hemos inaugurado el foro, que es curada por Solveig Fong, co-curadora de Obsesión. Y entonces mencionaba que Laziness in Cuba estuvo en Sin Autorización, y allí se mostró en forma de instalación. Se mostró este teaser que vamos a ver al final y la revista como tal, la que inspiró el documental, que está al inicio de la sala, que pueden tomar una si desean, que están allí para eso. Entonces, nada, quiero agradecerles a Heidi, Carlos Alejandro, Claudia, Kevin, Aminta, por haber confiado, ¿no? Y haber traído, querer compartir con nosotros estas obras que están todavía en un proceso de mucha vulnerable, ¿no? Porque son obras que no están terminadas todavía. Y nada, quería invitarlos acá para presentarlos al público.
espero que disfruten el programa y luego conversamos un poco. ¿Ya? No hay valoración del padre ni de la madre. La cosa es que la familia es la célula de la humanidad, ¿no? Somos la generación del sacrificio. Estamos por abrirnos más de conciencia, porque el comunismo no es lo único que existe, porque entendamos que una constitución es la ley que te rige y que tú como ciudadano tienes derecho a transformarla.